Manejo de errores. En transacción vemos los errores interactivamente. Por ejemplo, si estamos editando el registro 100 y estamos queriendo asignar a Customer ID un valor de identificador que no existe en la tabla Customer referenciada. En ese caso vemos en forma interactiva el mensaje de error, no matching, y también si intentáramos confirmarlo veríamos en el Error Viewer. Pero ¿cómo nos enteramos de los errores o los mensajes resultantes de un intento de actualización? A través de un Business Component. Por ejemplo, en el caso que veíamos, en que el cliente 1258 no existiera. ¿Cómo nos enteraríamos que al intentar hacer este save el registro no se va a insertar en la tabla? Podemos saber primeramente si la operación sobre la base de datos fue exitosa o fracaso. Para ello contamos con los métodos booleanos fail y success. El método fail aplicado al Business Component, para el cual se acaba de realizar una operación sobre la base de datos, dará true en caso de fracaso de esa operación y dará false en caso contrario. En forma análoga pero opuesta, el método success dará true en caso de ser exitosa la operación sobre la base de datos y false en caso contrario. Pero la mayoría de las veces seguramente no nos alcance con saber sobre el fracaso o éxito de la operación. Necesitamos seguramente saber, además, en caso de haber fracasado, el por qué, es decir, si fue un fracaso debido al disparo de una regla de error, si fue debido a una falla de integridad referencial o de duplicados, y asimismo en caso de éxito, por ejemplo, podemos querer saber qué mensajes de advertencia se dispararon como consecuencia del disparo de reglas message definidas a nivel de la transacción. Es decir, en definitiva, después de una operación sobre la base de datos a través del Business Component, podemos querer obtener la lista de mensajes que se produjeron como consecuencia de esa operación, tanto de advertencia como de error. Para ello, los Business Components tienen definido el método getMessages, que va a devolver una colección de mensajes. Por tanto, tendremos, luego de realizar una operación como esta save sobre la base de datos, tendremos que definirnos una variable messages que recibirá la colección de mensajes obtenidos a través del Business Component como consecuencia de esa operación. ¿Qué tipo de datos tendrá esa variable messages? O dicho de otro modo, ¿qué tipo de datos serán los que almacenan la lista de mensajes resultantes? Para ello, justamente, es que se define, cuando se crea una KB en GeneXus, el tipo de datos messages SDT. Aquí estamos mostrando la composición de ese tipo de datos. Veamos que messages será una colección de ítems, subestructura message, que a su vez está compuesta por los siguientes miembros: un identificador, varchar 128, un tipo que será de tipo de datos enumerado, message types, también incorporado automáticamente por GeneXus a la base de conocimiento. Ese tipo de datos enumerado tendrá dos valores nada más, warning y error, para indicar que un mensaje dado es un mensaje de error o un mensaje de advertencia. Y por último, la descripción del mensaje, que es varchar de 256. Por tanto, tendremos que definirnos una variable messages de tipo de datos messages predefinido. Por ejemplo, en el caso anterior que decíamos, cuando este cliente no existe, se generará una entrada en la colección que va a ser devuelta por el método getMessages con un identificador predefinido que será foreign key not found. El tipo de mensaje será messagetypes.error y la descripción será no matching y el nombre de la tabla. Es decir, los mensajes más comunes generados automáticamente por GeneXus están codificados. Además, las reglas message y error definidas en una transacción aceptan en su definición otro parámetro, además del mensaje a desplegar. El segundo parámetro permite definir el identificador que tendrá el mensaje correspondiente de dispararse la regla en la lista de mensajes devuelta por el Business Component. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, los mensajes de error que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, este de aquí, wrong invoice period,
que se va a disparar cuando se cumpla esta condición. De cumplirse entonces la condición, cuando intentemos hacer el save, lo que va a suceder es que se va a generar una entrada en la lista de mensajes con identificador vacío, por no haberle colocado un segundo parámetro a la regla. El tipo va a ser error, es decir, va a ser messageTypes.error, y la descripción va a ser la que acabamos de leer, es decir, wrong invoice period. Deberíamos haber asignado un identificador entonces para esa regla error, y esto se lograría simplemente colocando aquí un segundo parámetro que será de tipo varchar. Por ejemplo, podríamos poner wrong period, todo junto, como identificador del mensaje de error una vez que se dispare. Resumiendo entonces, cuando se ejecutan los métodos save, load, delete, se disparan y cargan los mensajes generados automáticamente por GNexus, así como las reglas message y error definidos en la transacción que se hayan disparado. Se recomienda que siempre se recupere la lista de estos mensajes y se haga un manejo de errores, es decir, se la recorra para ver qué errores fueron los que sucedieron. Nos quedará más claro este tema en el caso de uso siguiente, con el cual completaremos nuestro proceso de generación de recibos.